Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo su amor, porque sin todo eso que acabo de mencionar estaríamos perdidos, preocupados, desesperados, sin ninguna opción. Pero gracias a Dios no solamente tenemos una opción en Él, sino que lo tenemos todo en Él. Es diferente. Cuando estamos sin Cristo, estamos pues como un barco a la deriva, pero con el Señor somos más que capaces de poder seguir adelante, porque en la medida que estemos cerca de Él, vamos a tener todo lo que necesitemos para el viaje. Bueno, vamos rápidamente a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar sobre un tema un poquito controversial, digo para algunos, pero para los que ya sabemos no hay problema. Mas es necesario, recuerden, poner las cosas en orden. Recuerden que si no tenemos nada claro, siempre vamos a tener el día pues oscuro, entenebrecido, el camino. No vamos a saber a dónde ir, para dónde dirigirnos. Por eso es importante despejar el camino, aclarar todo lo que necesite ser aclarado, a fin de que no exista pretextos de parte nuestra para avanzar y para que no exista tampoco oportunidades para el enemigo que él pueda aprovechar para atacarnos, para sorprendernos. Así que eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar todos los días, y es mejor que aprendamos desde ya a mirar bien las cosas y saber qué es exactamente lo que Dios nos ha ordenado a hacer, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a hablar, una vez más, les pedimos las debidas disculpas porque seguimos postergando el avanzar hacia lo que es la otra mitad del tema que comenzáramos hace tiempo, la iglesia poderosa, pero es importante hacer un sinnúmero de parches, porque hay muchas cosas que muchas personas que nos están oyendo no conocen. Incluso aquí hay muchos que, como no han estado en años anteriores, pues casi prácticamente nuevos son en estas cosas que estamos diciendo. Así que vamos allanando el camino, vamos preparando la atmósfera, a fin de que cuando retomemos de nuevo el tema de la iglesia poderosa, lo hagamos de tal manera que no encontremos resistencia de parte del enemigo y tampoco de parte de nosotros, para poder poner en marcha todo lo que está ahí escrito para nosotros y que vamos a hacer nosotros según el plan que Dios ya había hecho y que se tenía que cumplir. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el misterio de la adoración del Dios canaanita. Hermano, ¿y para qué me interesa saber por qué se adoraba al Dios canaanita? Para los que hemos leído la Biblia, sabemos de sobra que el pueblo de Israel cada cierto tiempo tenía que ser devuelto a la fe verdadera. El pueblo de Israel tenía que ser traído prácticamente a rastras de vuelta a la adoración del único y verdadero Dios, porque no había forma, no había manera de poder hacer que ellos se mantuvieran viendo al Señor, dado que había una confusión en su diario vivir, en su diario quehacer, y ustedes saben, a río revuelto, ganancia de las sectas, ¿verdad? Y es por eso que hoy día tenemos un montón de líneas, un montón de pensamientos, un montón de cosas, porque la gente sinceramente no sabe qué es de lo que todo esto se trata. Número uno, no tenemos todo el material, pero no nos garantiza nada que tengamos todo el material, que vayamos hacia puerto seguro. Si no, miren cómo están los Estados Unidos. Si no, miren cómo están las naciones que hablan en inglés. Aunque tengan todo el material, no les ha garantizado eso, que estén yendo y marchando hacia puerto seguro. ¿Por qué? Porque puedes tener todo el material, puedes tener a todos los profetas, puedes tener todo lo que se trata de Dios a tu alcance, pero si no vas en pos de ello, pues poco o nada Dios va a poder hacer. Recuerda, Dios quiere encontrar a un hombre, Dios quiere encontrar a una mujer lleno del Espíritu Santo para que Él lo pueda usar sobremanera. Recuerda, Dios usa hombres, Dios usa mujeres, Dios usa seres humanos para poner en marcha su palabra. Dios es un ser que mora y hoy está morando en sus hijos
y en sus hijas. Así que vamos a explicar por qué siempre la gente está adorando a un Dios que no es Dios. ¿Ve? Sonó raro, ¿verdad? ¿Por qué la gente siempre está adorando a quien no deben de adorar? Y piensan que están adorando al verdadero. Ese es el otro problema. No solamente es que adoran a un Dios que no es Dios, sino que en sus cabezotas o en sus cabecitas piensan que están adorando a Dios. ¿Ve? Ese es el problema. Por eso es que le hemos puesto nuevamente y como clickbait el misterio de la adoración del Dios canaanita. Y vamos a hacer un paralelo con el día de hoy, donde la gente adora a un Dios canaanita, ¿ve? Que no es Dios. Dios nos ayude. Entonces, para eso nos vamos rápidamente a las Escrituras, y esta vez nos trae al libro de Números, capítulo 25. Ante todo, sean bienvenidos los que acaban de llegar. Recuerden siempre, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Y más que es domingo, el día del Señor. Bueno, vamos a leer Números 25, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Wow. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, una vez más. Estamos aquí delante tuyo, buscándote, Señor, de todo nuestro corazón. En ti está la respuesta a todas las preguntas, a toda incertidumbre que hay en nuestra vida. Señor, toda duda sea disipada mientras oímos tu palabra. Amado Dios, podemos tener toda la letra, podemos tener todo el entendimiento, pero sin tu inspiración no hacemos nada. Te pedimos, Señor, tu inspiración hoy para oír tu palabra, para predicar tu palabra. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Tú eres el alfarero, nosotros el barro. Haz con nosotros como tú te has propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros. Aunque sabemos, Señor, que tenemos libre albedrío, permítenos, Señor, concédenos el siempre estar sujetos a tu palabra. No permitas nunca, Señor, que nos desviemos. Aunque Dios, una vez más, conscientes somos que tenemos libre albedrío, pero, Señor, nunca permitas que hagamos algo que no te agrade, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre ocupados en ti, mirándote a ti, buscándote a ti, adorándote a ti, sirviéndote a ti, siguiéndote a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, de todo corazón, te lo pedimos en esta hora. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti. Oramos en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanas. Tomen asiento. Gloria al Señor. Hermano, hace un rato usted comentó que estamos adorando a veces a un Dios que no es Dios. Usted nos dijo que estamos adorando a veces a un Dios que no es Dios. Y es cierto. Y no solo a veces, la mayor parte del tiempo. Miren ustedes, y sin que se ofendan los musulmanes, ellos dicen que adoran a Alá. Y Alá viene a ser el Dios o Jehová para nosotros. Pero si en verdad siguieran a Alá, si en verdad siguieran a Dios, los resultados o el fruto de su fervor por Dios sería diferente. No sé si vieron en estos días cómo es que están liberando a los prisioneros y a los secuestrados. Prisioneros palestinos y secuestrados israelitas. No sé si notan la diferencia. Mientras que unos llegan a sus casas, se reúnen con sus familias, se abrazan, lloran, le dan gloria a Dios. Los otros llegan con los suyos, se reciben el uno al otro, se entregan armas el uno al otro y gritan arengas para seguir matando más y más personas. ¿Ve? ¿A qué Dios le estamos sirviendo? ¿A qué Dios le estamos siguiendo? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Ve? ¿Qué es lo que estamos demostrando? Recuerden, nosotros vamos a manifestar
al que adoramos. ¿Ve? Nosotros vamos a manifestar al que adoramos. Eres pleitista, bochinchero, qué sé yo, eres un seguidor, lo más seguro, de un Dios que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ve? Es un fruto completamente diferente. Oh, pero hermano, hay alabanza, hay gozo, hay regocijo. Eso lo puedes encontrar en cualquier celebración política de este mundo. ¿Ve? Pero lo que tienes que buscar, lo que tenemos que buscar, lo que hemos de buscar, lo que hemos de reverenciar es la palabra de Dios. ¿Ve? Eso sí no lo vas a encontrar en cualquier lugar. Eso ténganlo bien presente, pero bien presente. A veces tenemos una concepción de la iglesia, del Dios viviente, partiendo de lo que hemos heredado. Pero lo que hemos heredado no son más que un montón de errores tras errores y tras errores, sin la respectiva corroboración de que si lo que se está haciendo está bien o está mal. ¿Ve? Partiendo de ahí, estamos siempre fallando, porque tanto ustedes como yo somos llamados a verificar que todo lo que se nos presenta como palabra de Dios sea realmente palabra de Dios. ¿Ve? Y eso no es invención mía, eso está en la Biblia. Los creyentes en Berea, la Biblia nos dice que recibieron a Pablo y revisaron y chequearon y doble chequearon cada cosa que Pablo les iba predicando. ¿Y dónde hacían eso? Mientras lo escaneaban a través de las Escrituras. Ese es el problema también hoy. Las personas no conocen las Escrituras. Ninguno de nosotros nacemos condicionados o adiestrados y entrenados para enseñarle a nuestros hijos a que lean la palabra. ¿Quién hace eso todos los días? Bueno, solo nosotros, ciertamente. ¿Quién más hace eso todos los días? Muy pocos en este mundo. ¿Ve? Si bien es cierto, la Biblia es un récord de ventas, es el libro más vendido en este planeta, no obstante, no significa que la gente esté leyendo la Biblia. ¿Ve? La gente tiene Biblias, las tienen, pero las tienen nuevecitas. ¿Qué cosa es la Biblia? La Biblia es un libro. ¿Y qué hace con los libros usted? ¿Qué se hace con los libros, muchachos? Se leen. Los libros son para leer. ¿Ve? Este vaso es para tomar agua, una bebida soda, qué sé yo, un refresquito. ¿Ve? Es un vaso. ¿Ve? Para tomar cosas líquidas, para beber cosas líquidas. ¿Qué es un libro? Es un testimonio, ya sea de lo que fuera, que necesita ser leído para adquirir todo lo que está almacenado allí. Este libro tiene que ser leído por todos nosotros. Dale un libro así de grueso, de esas historietas de Marvel o de esas historietas de los japoneses que últimamente están muy de moda, los Pokémon o qué sé yo, lo que esté de moda ahora mismo. Y vas a ver que tu muchacho o tu muchacha se lo lee todo en una sola noche. Pero dale la Biblia a ver cuántos capítulos, cuántas páginas lee de su Biblia. Creo que poco, diría yo, que vaya a ir más allá de las 3 páginas. ¿Ve? Es la verdad. El problema también, entonces, y quizás el principal, y la razón por la cual se adora a un Dios que no es Dios, es por el mismo desconocimiento de las Escrituras. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano, pero las personas quizás podrían estar engañadas, pero eso no quiere decir que sean malas personas. Yo no estoy diciendo que sean malas personas. Estoy diciendo que están adorando a un Dios que no es Dios. ¿Ve? Ahora, de todos los que adoran a un Dios que no es Dios, ¿cuántos son buenos? Señores, muy pocos. Es lo que dice la Biblia. Y aún los que están ya adorando al Dios verdadero, no todos los que están realmente lo son. O sea, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Todavía estamos trabajando por llamar a tanto sí como se pueda al redil. Ahora, recuerda siempre, hermano y hermana, recuerda siempre y nunca te vayas a olvidar el plan de Dios. Dios está trayendo a sus hijos y a sus hijas de vuelta a casa. Dios nos está haciendo regresar a tener ese compañerismo, a tener ese poder que nos fue quitado cuando nuestros padres, Adán y Eva, cayeron, fallaron allá en el huerto del Edén.
Y recuerda siempre, nunca te vayas a olvidar estos dos versículos, son fáciles de recordar y mejor si te recordaras todo el capítulo completo. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 8 al 9. Nuestra Biblia dice lo siguiente. Déjenme un ratito. Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Perdón. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Tú y yo, que ya estamos entrenados en el conocimiento de las Escrituras, sabemos a qué se está refiriendo. Para no hacer muy larga la historia, esto es algo que ya se los he comentado muchas veces, y para abreviar, solamente decirles que esto se trata de aquel día cuando todas las naciones, todos los habitantes de este mundo, por completo le dieron la espalda a Dios y Dios dijo, se acabó, se van todos para aquí, para allá y más allá también, ¿ve? Y es más, los voy a entregar a un gobernador, a un principado, a un espíritu que los gobierne. Se acabó, ¿ve? Ahí dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿Cuándo fue eso? Génesis 11, el episodio de la Torre de Babel. Cuando ellos se pusieron de acuerdo, vino Dios con su consejo divino y los dividió a todos. Dividámoslos, confundámoslos, ¿ve? Y ahí comienzan a ponerse por obra o ponerse en marcha los famosos idiomas, ¿ve? Babel nos habla de idiomas. Fueron confundidos sus lenguajes y fueron separados de acuerdo a su idioma. Naciones. ¿Qué más? Y Dios estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ya hemos aprendido que no es hijos de Israel, es hijos de Dios o ángeles de Dios, o también, sí, ¿verdad? Hijos de Dios o ángeles de Dios. Recuerda, todo esto tiene que encajar con lo que ya hemos leído a lo largo del Génesis y todo lo que nos ha traído hasta este punto, ¿sí? Luego dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, Israel, la heredad que le tocó. Aquí viene pues la razón por qué aquí no es hijo de Israel, porque todavía no es Israel. Son los hijos de Dios, los ángeles de Dios, su corte celestial, estos principados, ¿ve? Estos Elohim, ¿ve? Hermano, pero Elohim es el nombre de Dios. ¿Quién te ha dicho que Elohim es el nombre de Dios? Elohim no es nombre de Dios, ¿ve? Elohim es la naturaleza de aquel de quien te están hablando. ¿Qué cosa es un Elohim? Un ser sobrenatural. ¿Dios es sobrenatural? Sí. ¿Hay otros seres sobrenaturales? Por ejemplo, al que tú conoces como Satanás, es un ser sobrenatural, ¿ve? Aquel que vino y confundió a estos profetas falsos ¿cómo se llama? De aquellos días con los cuales tuvo que lidiar Micaías, era un ser sobrenatural, ¿ve? Gabriel, un ser sobrenatural, ¿ve? Seres sobrenaturales. Pero Dios es el Altísimo, ¿ve? De todo lo sobrenatural que hay, Dios es el más alto, ¿ve? Dios es el de rango superior. Él es el Rey, ¿ve? Él es el Dios de los dioses, ¿ve? Él es el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Pero los otros son seres sobrenaturales también. ¿Se dan cuenta? Bueno. Entonces, todo se echó a perder, todo se malogró. Pero Dios dijo, voy a tener los míos, ¿ve? Voy a tener a los que son míos. Vamos a tener a los que son de los que me van a adorar. Y así estamos, amén. Entonces, en la búsqueda de estos adoradores de Dios, ¿ve? Es que nos vemos en la urgente necesidad de mostrarles pues cuál es el plan de Dios, ¿no? En la búsqueda de preparación de estos hombres y mujeres a quienes Dios ha separado para Él, su remanente, tenemos la urgente necesidad de prepararles. Pero ¿cuál era la debilidad con la que iban a tener que lidiar todos los hombres, sin excepción?
en el libro de Deuteronomio, una vez más Deuteronomio capítulo 4, versículos del 19 al 20, la Biblia nos dice que no sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Me están captando? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? Ahí te está contando, pues, cómo es que los pueblos se fueron en pos de, los habitantes de este planeta se fueron en pos de dioses falsos, ¿ve? En pos de dioses a quienes no tenían que adorar. Hermano, pero estás usando la palabra dioses. Una vez más, Elohim te habla de ser sobrenatural, dioses, ¿ve? No es Dios con D mayúscula, pero son dioses, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Cuando viene Jesús, y es más, cuando en el Antiguo Testamento se dice, hoy Israel, vuestro Dios, uno es, ¿ve? Vuestro Dios, uno es, ¿ve? Eso ténganlo presente. Hace un rato cuando estaba leyendo Deuteronomio 32, versículo 8, ahí decía bien claro, ¿no? Cuando el Altísimo, ¿por qué va a hablar del Altísimo si no hubiera nadie más? Pues es que había otros, pero él era el Altísimo, ¿ve? Entonces, dice que toda nación, todo aquel que no ha sido separado para Dios, irremediablemente va a adorar a otros dioses, ¿ve? Y muchos verdaderos adoradores de Dios, al ver la cantidad, al ver la multitud, van a pensar que es por allá, ¿ve? Que ese es el lugar hacia donde deben de ver, y es a ellos a quienes tenemos que llamar, es a ellos a quienes tenemos que entrenar, es a ellos a quienes tenemos, por todos los medios, que traerlos de vuelta a la adoración del Dios verdadero. Hermano, hay mucha gente hoy adorando a falsos dioses, un montón, ¿ve? Un montón. Sigamos leyendo, dice, versículo 20, Deuteronomio 4:20, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Está hablándole a Israel, que acaba de salir de Egipto, no porque le eran útiles a Dios, no porque eran niños bonitos o niños buenitos, sino que Dios se había propuesto hacer de Israel una nación para Él. Pero aún Israel, al final van a ver que le termina fallando, ¿ve? Pero no importa. Dios dice, de ahí voy a levantar a los míos. Y la cristiandad es un fruto de todo este mover de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y así llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque tú no lo creas, era un judío, ¿ve? Pablo era un judío, ¿ve? La cristiandad es la interpretación del Antiguo Testamento. Así que ténganlo presente, no se les vaya a olvidar. Y un dato más, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, dice que todo aquel que ha sido llamado para ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios tomó para sí, todo aquel que ha sido llamado para adorar al Dios verdadero, tiene que cumplir esta condición. Dice, por tanto, Deuteronomio 11:18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Qué cosa es? La señal para nosotros de que en verdad estamos siguiendo y sirviendo al único y verdadero Dios. Por sobre todo, mis hermanos y mis hermanas, es que tengamos siempre presente sus palabras. Olvídense de lo que dijo fulano de tal, olvídense de lo que dijo el anciano de allá, olvídense de lo que dijo el ojos verdes de allá, olvídate de lo que dijo el de más allá. Tú quédate con la palabra de Dios. Hoy día la tenemos en muchos idiomas, incluso está en el español. Tenemos muchas versiones de sobra. Tienes material para estudiar. El principal ancla que tenemos para no estar adorando un Dios falso, ¿ve? Es que tengamos siempre presente la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en tu corazón. En otras palabras, debe de ser algo que tú atesoras. Hay gente que dice que atesora a Dios, pero es pura mentira. No atesoran a Dios. Les gusta todo. Les gusta el compañerismo, les gusta la fiesta, les gusta el alboroto, les gusta el bullicio, pero no les gusta la palabra de Dios. ¿Ve? No es costumbre, no es habitual que las personas busquen la palabra de Dios, porque si no fuera así, oiga, hoy día las cosas serían diferentes, ¿ve?
Si la gente en verdad buscara a Dios de todo corazón a través de su palabra, las cosas serían diferentes, todo estaría en orden, ¿ve? Pero la mayoría de cosas que están sucediendo alrededor están en completo desorden. El otro día escuchaba a alguien que estaba haciendo referencia de nosotros, como diciendo, mira, ¿cómo se atreven a decir que somos falsos? Y yo digo, pues, ¿qué más falso puede ser que alguien pueda decir que la doctrina del retorno de los 7 truenos es algo bíblico, ¿ve? Pero son gente que está ya pero tan descarriada, que piensan que están correctos, que piensan que están en la vía correcta hacia la eternidad, cuando en realidad están directo, yendo hacia el lago de fuego y azufre, donde van a ser desaparecidos, ¿ve? Van a ser exterminados. Entonces la clave para que tú y yo podamos estar siempre adorando al único y verdadero Dios es que pongamos su palabra en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿a qué Dios están adorando? Todos los que no adoran al Dios verdadero. ¿A qué Dios están adorando? Todos los que no adoran al Dios verdadero. A ver, vamos a ver. ¿A qué Dios están adorando? Todos los que no adoran al Dios verdadero. Bueno, si nos vamos a la Biblia, porque somos bíblicos, ¿verdad? Ay, no, pero hermano, también Dios nos envió un profeta. ¿Qué dijo el profeta? La Biblia llega a ser un libro nuevo para ti. Ahora puedes entender el mensaje de la Biblia. Eso es el mensaje. Ay, pero yo pensé que era lo que dijo William Branham. William Branham dijo, yo no he dicho nada nuevo de lo que dijo Pablo. ¿Ve? Todo lo que yo he dicho es exactamente lo que ya dijo Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde nos está empujando? Nos está empujando, nos está trayendo, nos está diciendo que vayamos y leamos a Pablo. Pero cuando leemos a Pablo, Pablo nos dice que todo lo que él ha hecho no es sino que interpretarnos, o que la iglesia es la interpretación de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú vienes a Pablo, eres conminado, eres traído a una urgente necesidad de ir y conocer cómo se tiene que conocer el Antiguo Testamento. Y es ahí donde estamos hoy, ¿ve? ¿Dónde es que vamos a encontrar el error? ¿Dónde comenzó el error? ¿Ve? ¿Dónde vamos a encontrar el problema? Allá donde todo comenzó. ¿Y dónde es eso? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde es eso? Comienza por Génesis. Luego vete a cada uno de los libros que siguen de Génesis y vas a ir viendo el rastro de la serpiente, y también vas a ir viendo cómo es el andar, cómo es el actuar de los hijos y las hijas de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Esa es la forma como uno hace investigación o hace su respectivo estudio de las Escrituras. ¿A qué Dios están adorando? Según la Biblia, están adorando a Baal. ¿Ve? A Baal. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Ellos dicen que es Dios. Los israelitas decían que Baal era Dios. Hoy día adoran cualquier cosa, dicen que es Dios. Tú no te das cuenta, de repente estás brincando y saltando delante de un Baal. ¿Ve? Y lo más seguro que estás haciéndolo delante de un Baal. Pablo dice que Baal está sentado en el trono de Dios, recibiendo la adoración de Dios. Eso está en Tesalonicenses. ¿Ve? Pero hermano, ahí no dice Baal, es que no has leído el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando les hablaba que Dios, el pueblo de Israel veía a Dios como un Dios invisible y al mismo tiempo veía a un Dios visible? Veía a este Dios invisible como el gran rey, el creador, el todopoderoso, y cuando le veía en forma de ángel de Dios, en forma de la palabra, en forma humana, en forma de presencia, cuando le veía en su nombre, ellos decían, él es el Dios visible, el corregente o el virrey. ¿Ve? ¿Me están entendiendo? Lo más alto e inaccesible, ahí está Dios. Pero aquí también está Dios, visible, su ángel, su presencia, su nombre, su palabra, el Logos. ¿Ve? Dios mismo. Dios mismo. Ahorita vamos a ver por qué hay la confusión. Y hoy día también es la misma confusión. ¿Qué haces adorando a dioses que no son Dios? Pero hermano, también predican el mensaje. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. ¿Ve? Pero hermano, también tienen un profeta. Ese no es el mensaje. Pero hermano, eso es lo que decían los israelitas allá. Tenemos a el Dios El de los paganos y tenemos al Dios Baal. Tenemos a uno que es más alto y el otro que es su corregente. Era casi la misma figura, por no decir exactamente lo mismo. Una copia, un plagio,
un calco de lo que estaba haciendo Dios. ¿Ve? Por eso es la confusión. Tienen el mismo mensaje, hablan de las mismas cosas prácticamente, tienen el mismo lenguaje, pero están adorando dioses diferentes. Y es más, unos están adorando al Dios verdadero y los otros están adorando a dioses con D minúscula, ¿ve? O mejor dicho, seres demoníacos, ¿ve? Todo aquel que no está del bando de Dios está contra Dios, está en rebeldía contra Dios, y a eso se le conoce como demonios, ¿ve? Los que están siguiendo mi clase sobre los demonios saben a qué me estoy refiriendo. Todos los que están del lado de Dios, del bando de Dios, del lado correcto de la historia, son seres angelicales, ¿ve? Son las huestes del Señor. Todo lo que esté en contra de Él es Satanás, todo lo que esté en contra de Él es oscuridad, todo lo que esté en contra de Él son demonios, daemons, ¿ve? Demonios. ¿Me están captando? En el lado de Dios hay vida, en el lado que no es de Dios hay muerte. Wow. Entonces vamos a explicar, ¿sí? Vamos directo a la yugular. Están adorando a Baal. Porque, oiga, ¿hay algo nuevo debajo del sol? ¿Hay algo nuevo debajo del sol? No, no hay nada nuevo debajo del sol. Si los israelitas allá adoraron a Baal, los que están siguiendo a un Dios falso hoy están adorando a Baal. ¿Ve? Están adorando algo que se parece, pero que no es a quien deben de estar adorando. ¿Ve? Entonces tenemos a papás e hijos en todo el mundo adorando a Baal. Dios nos ayude. Vamos una vez más a Números capítulo 25, versículos del 1 al 3. Ustedes saben de qué se trata este versículo, ¿verdad? Israel todo el tiempo estaba peregrinando, estaba caminando, estaba de pasadita por el desierto, pero ya iban 40 años, ¿ve? Ya iban 40 años, ya Dios estaba lidiando tanto tiempo con ellos, pero sin embargo era una nación rebelde, ¿ve? Dios quiso destruirlos. Moisés dijo, no hagas eso, porque después las naciones de este mundo van a decir, los sacó de Egipto para llevarlos al desierto y matarlos ahí, ¿ve? Mejor que Faraón los hubiese matado, ¿ve? Pero Dios mantuvo su promesa y Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto, y no de gratis, sino que también era el plan de Dios, porque Dios dijo, ninguno de los que salió de Egipto va a entrar a la tierra prometida. Y es cierto, 40 años bastó para que esa gente, que eran adultos, que salieron de Egipto, muriesen, ¿ve? Y la nueva generación, cual Josué y Caleb, pasasen del otro lado. Josué y Caleb, hombres de Dios, temerosos de Dios, que cuando estaban a punto de lanzarse en pos de conquistar la tierra prometida, ¿qué pasó? Dios les dijo, espérense un ratito. ¿Qué pasó? Les falta algo. Y Josué dijo, tenemos todo, la espada, el afilador de la espada, tenemos todo. No, les falta a ustedes la señal. ¿Y cuál es la señal? Tu papá y tu mamá no te circuncidaron cuando eras un chiquitín. Que no se supone que eran creyentes. No los circuncidaron. Ahora todos se circuncidan en las piedras. Ahí está la cosa. Vaya gente con la que Dios tuvo que lidiar. Somos del mensaje, decían, y no hacían lo que el mensaje decía. Wow, igualito que hoy, ¿verdad? Igualito que hoy. Josué, Caleb y todos los valientes de Josué, ninguno estaba circuncidado. 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas, y todos esos nuevos bebés de 40 años ahora no tenían circuncisión. Salieron siguiendo a Dios. Faraón, déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Faraón, déjanos ir a adorar al Dios verdadero. Faraón dijo, no, se quedan aquí a trabajar. Es más, van a hacer adobe sin la paja. Ustedes saben, sin la paja no se puede hacer adobe. Eso se desmorona, se cae, se rompe, se hacen añicos, ¿ve? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ve? Una vez más, si no conocemos el pasado, nos vamos a ver obligados a repetirlo. ¡Wow! Si no conocemos el pasado, vamos a ser obligados a repetirlo. Por eso tenemos que conocer el pasado. ¿Dónde está el pasado? Aquí. ¿Ve? Aquí. Para que no vaya a ser que seas la serpiente hoy, tienes que leer en tu Biblia cómo no serlo. ¿Ve?
Para no ser de esos que Dios consumió con fuego aquel día de la rebelión contra Moisés, tienes que leer tu Biblia. Para no ser de aquellos que perecieron cuando la tierra se abrió, tienes que leer tu Biblia. ¿Ve? Para no ser de aquellos que vayan a ir al lago de fuego y azufre, tienes que leer tu Biblia. Ahí está todo. Ahí está todo. Todo aquel que fue llamado por Dios, separado por Dios, todo aquel que es de Dios, tiene que atesorar la palabra de Dios. Es inaudito hoy, 2025, que la gente no conozca sus Biblias. Que tus hijos no conozcan su Biblia. Que tú como padre no conozcas tu Biblia. Ay, pero sí la conozco. A ver, vamos a ver. Hermano, sí tengo Biblia. Sí, pero está nueva. La Biblia es un libro de trabajo. Tienes que leer la Biblia. Vamos a tu casa, tu biblioteca llena de libros, todos nuevos. Hay incluso una ecuación matemática. Hay una regla que se ha escrito sobre eso. No tengo ahora mismo el nombre, pero dice que toda persona que se compra todos los libros no avanza de la página 10. ¿Es verdad? No sé si han ido a alguna casa a visitar. Vean los libros, de la 10 no pasó. De la 10 no pasó. Es una regla, es una constante. De la página 10 a duras penas pasa. Son poquitos los que atraviesan esa brecha. Anda, revisa tus textos escolares, a ver si leíste todos tus libros. Quedan nuevecitos. Si el cuaderno no te lo fueran a revisar, también estaría nuevecito. ¿Cierto o no? ¿Es verdad? Si el cuaderno no te lo revisan, estaría nuevecito. Tus libros de materia están nuevecitos. Tu Biblia está nuevecita. ¿Es verdad? Ah, pero el control remoto, ¿cuántos estuches ya le has comprado? ¿Cuántos protectores de control remoto ya has comprado? ¿No? ¿O lo tienes con el mismo protector de control remoto de hace 30 años? ¿Cuántos estuches de protector de control remoto? Sí. El de canales es más gastado, ¿no? Cambia. Y el volumen. Le estoy hablando a los de YouTube, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cuántas Biblias se han cambiado en toda tu vida? Porque se han gastado. El protector del control remoto de la televisión, ¿cuántas veces lo han cambiado? ¿No? ¿Sabes lo que es televisión, Conan? No. ¿Tú, Jesús, sabes lo que es televisión? ¿Cuántas veces le has cambiado el protector del control remoto, no? Varias veces, ¿no? Se rompe y se gasta, pero hermano. ¿Por qué se gasta? Porque le dan uso, ¿verdad? La Biblia tiene que gastarse también, así, porque le damos uso. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Nos encontramos con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Nos encontramos con un episodio de los muchos, ¿ah? Pero nos encontramos con un episodio en particular. Justo después de que Balac hubiese contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer, no lo consiguió. Pero Balaam sabía cómo podía hacerlo. Balaam sabía por dónde es que estaba la debilidad del pueblo de Israel. Ustedes saben, un pueblo sin Dios, un pueblo sin palabra, es un pueblo espiritualmente fornicador. Me dejo entender. El mismo espíritu de la falsa doctrina es el mismo espíritu de la fornicación. Es el mismo espíritu. Porque si no le eres fiel a la palabra y estás abrazando todo lo que no sea la palabra, estás fornicando espiritualmente. ¿Ve? Alguien dice alguna bobada esa de las del retorno y le dices amén, estás fornicando espiritualmente. Estás dándole la espalda a Dios. ¿Ve? Estás en ese instante quitándole tu lealtad a la palabra de Dios. Eso es fornicación, aunque usted no lo crea, es fornicación. Cuando tu mente se llena de algo que no es palabra de Dios, has sido impregnado. ¿Dónde están las profesoras aquí? Impregnación. Es la misma palabra para ser impregnado, ¿ve? O en buen español, preñado, ¿ve? Bueno, preñado no, preñada. Es exactamente la misma palabra. Uno queda impregnado de una idea. Y hay algunos que son tercos como un terco, ¿no? El que sepa el refrán lo completa. Son tercos, ¿no? Porque ya están ahí impregnados.
Cuando se te mete una idea, te quedas así, pero ¿no? No es como quien te saque eso. Los muchachos hoy día están siendo impregnados de todo tipo de cosas que ven en TikTok, en Instagram, en todas estas cosas. ¿Ve? Un día te van a venir a decir, me abrí mi OnlyFans, y tú vas a decir, ay, me muero. Porque eso es lo que le están vendiendo. ¿Ve? Esos son los nuevos emprendimientos de hoy en día. ¿Qué emprendimiento? Eso no es emprendimiento. Eso es prostitución. ¿Ve? Dios nos ayude. No, pero hermano, están capitalizando su belleza. Eso es prostitución. Llámalo como lo llames. Eso es prostitución. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces acaban de salir, de ser librados por poco de que que Balaam los maldiga. ¿Cuál es la única forma en la que el diablo te puede atacar? ¿Cuál es la única forma en la que estás sin la protección de Dios? Cuando te alejas de Dios. ¿Y cuándo es que te alejas de Dios? Cuando comienzas a acercarte a otro Dios. Cuando le quitas tu lealtad a Dios y te acercas a otros dioses. Y cuando te acercas a otros dioses, estás con la mente, estás con el espíritu de fornicación sobre ti ya. Y luego, ¿qué más? Ya viene lo carnal, ¿ve? Y lo vamos a ver acá. Sabiendo que no pudieron maldecir al pueblo de Israel por las buenas, ahora lo van a hacer por las malas. Y es más, ellos solitos se van a maldecir, ¿ve? Mira lo que dice aquí. En número 25, versículos del 1 al 3. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Eso es algo, pues, desagradable, ¿ve? Es algo que no se puede permitir. Pero tiene que haber una explicación a esto, ¿ve? Porque las personas simplemente de buenas a primeras, de caminar con Dios, de ver señales, prodigios y maravillas, de contemplar cómo es que Dios no permitió que Balaam los maldijese y que en lugar de eso los bendijese, no una vez, ni tampoco dos, sino hasta 3 veces, de pronto la Biblia nos dice, están fornicando con las moabitas. Es lo que dice la Biblia. Están fornicando con las moabitas. ¿Ve? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo sucedió eso? Mira aquí. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Yendo a adorar otros dioses. ¿Ve? Por nada del mundo dejes la palabra de Dios para ir en pos de ideas de hombres. ¿Ve? Nunca abandones la palabra de Dios por lo que dijo alguien. ¿Ve? No importa cuán viejo sea, no importa cuán rico sea, no importa si no es un indio como nosotros, no importa si la palabra de Dios dice A, tú tienes que decir A, ¿me entiende? No lo que alguien más diga, ¿ve? Tú tienes que seguir en pos de lo que Dios dice que tú y yo hagamos. Lo que alguien más diga, Pablo dijo, así sea, y venga un mismísimo ángel del cielo y te predique otro evangelio, eso sea maldito. Es lo que dice la Biblia, ¿ve? No es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó a adorar a otros dioses, ¿ve? Comenzó a adorar a otros dioses, ¿ve? Y el pueblo comió lo sacrificado a otros dioses. Aquí es donde Pablo apunta cuando dice no participen de nada que esté sacrificado a los ídolos, ¿ve? Porque están yendo en pos de diablos, ¿ve? Mira, los cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Entonces, cuando tú comienzas a alejarte de Dios, la fornicación viene y es lo que está supuesto a suceder. ¿Ve? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Alguien tiene la respuesta? Todavía no. Dice, ya llegóse el pueblo a Baal Peor. Es el sitio, el lugar donde se ofrecía esta adoración a este Dios. ¿Quién era ese Dios? Baal. ¿Quién era ese otro Dios? Baal. Ahí está Baal Peor, el lugar de Baal, donde se adora a Baal. Y el furor del Señor se encendió contra Israel. Para que Dios estuviese en contra de Israel, Israel tenía que abandonar la palabra de Dios, Israel tenía que irse en pos de otros dioses y se iba a manifestar a través de fornicación, ¿ve? Fornicación. ¿Estamos hasta ahí? Pero voy a seguir la historia para que vean por dónde va. Solamente necesitaba los 3 primeros versículos, pero vamos a seguir para que ustedes entiendan por dónde es que va.
Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. ¿Cuál fue el castigo? Que todos los que estuviesen al mando de un grupo de personas fueran a la horca. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los 26 decretos estos que firmó Donald Trump para los Estados Unidos, del Proyecto 2025? Una de estas decía que cada líder, que cada representante iba a dar cuentas de todo lo que había hecho durante su gestión. ¿Ve? Incluso habían implementado una nueva área gubernamental que se iba a encargar de chequear que se hiciesen las cosas de la manera más óptima posible. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? ¿Por qué todo está de cabeza? Porque hay malos líderes. ¿Ve? Hay malos guías. Hay malos líderes. Dios, ¿a dónde se fue? Ah, no, me atrapas al que estaba fornicando. A ese me lo cortas en 20. No, él dijo: mira Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. ¿Cuál es la solución a todos los problemas, mi hermano? Que todo el liderazgo malo salga del liderazgo automáticamente, ya. Porque ellos están pervirtiendo al pueblo de Dios. Ahí está la cosa. Un mal líder, ¿qué significa? Que no tiene el Espíritu Santo. Un mal líder, ¿qué significa? Que no tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué rayos está haciendo ahí? Mal. No está haciendo el bien, está haciendo el mal. Y Dios dice: apártalo. Dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los suyos que se han allegado a Baal-peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. O sea, están ahorita en plena matanza. Y de pronto alguien se atreve ya no fornicar por allá, la trae a la madianita. ¿Ve? Se la trae a su cuarto. Mira, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Pregunta, ahí dice madianita, ¿verdad? ¿En dónde fueron? A fornicar con las hijas de Moab, dice, ¿no? ¿Por qué dice madianita ahí? A ver, los que tienen 10 años de convertidos. A ver, los de 20 años de convertidos. Los de 30 años de convertidos. ¿Por qué comenzamos con moabitas y aquí dice madianita? 35 años de convertidos, 40 años de convertidos. ¿Por qué me dice madianita? Pregunta del kinder. La respuesta es la siguiente: porque el pueblo madianita era un pueblo que caminaba de lugar en lugar, y en esta oportunidad era el grupo que era más grande en medio de los moabitas, especialmente los que estaban adorando a Baal en este lugar, ¿sí? Entonces, ¿quién era en realidad la tribu a la que Dios iba a destruir? A los madianitas, que estaban en Moab, ¿ve? Entonces, eso nos hace ver, hermanos y hermanas, que tenemos no solamente a los moabitas que ya adoran a Baal, sino que tenemos a otros que caminan y van visitando estos pueblos o estos lugares, llevando también el mismo tipo de adoración falsa. Y eso hace que la gente piense que eso está bien. Pero hermano, es que tienen muchos misioneros, tienen mucha gente viniendo a verlos, tienen actividades. Eso no significa que sea algo correcto, como lo que está pasando allá al frente, ¿ve? Dios tenga misericordia, todos hemos pasado por esa etapa pentecostal, ¿ve? Pero hace 1 hora o 2 horas están que canta y 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 canta. Oye, ¿no hay palabras de Dios ahí? ¿Ve? Dios nos ayude, ¿ve? Pero mira, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo de la congregación. ¿Por qué estaban llorando? Porque estaban matando a todos los príncipes de Israel. Y vio los Fines lo vio, Moisés lo vio, pero acá Fines lo vio. Mira, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, ¿ve? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanciólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los lanzó, dice, ¿por dónde? Por el vientre.
¿Cómo? ¿Por qué coincidieron? Ah, sí, muy bien, ustedes saben. Los lanzó. Se pasaron de perversos. ¿Ve? Tenían la mente entenebrecida. Ya no hay cómo hacerles entrar una idea buena, porque están testarudos. Eso es una mente entenebrecida. No hay cómo alumbrarla. ¿Ve? Cicatrizada, está terca, está terco. ¿Ve? No hay cómo ayudar ahí. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuántos murieron? Por esta adoración a un Dios falso, por esta acción pecaminosa que estaban haciendo, murieron 24,000 personas. Y antes que muera el último, llegó con una princesa madianita, y como si nada, Moisés, ¿cómo estás? Fines, ¿cómo estás? Aarón, ¿cómo estás? Y, ¿me entiende? Y Fines, celoso de Dios, dijo, no, dame una lanza, la más larga. Y fue, se metió a su carpa y ¡pum! ¿Entiende? A los dos por el vientre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo había sido el atrevimiento? ¿Ve? Dice, y murieron entonces de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí hay un tema. La maldad estaba en el campamento y hasta Moisés se quedó quieto. Hasta Moisés se quedó calladito. Como siempre todos hacían, ¿no? Pero Fines dijo, no, pues, no puede ser. La cosa era allá, no acá. Y ¡pum! Los mató. ¿Ve? Los mató. ¿Ve? Hermano, la gente puede estar viendo que están predicando falsa doctrina, que les están haciendo burla en su cara prácticamente, que están usando el tema del abuso de la autoridad para predicarles falsa doctrina. Y la gente no dice nada. La gente no reacciona. No dicen nada. Pueden estar viendo el más vil acto de injusticia. El problema es que la gente no hace nada, no dice nada, no actúa. ¿Y por qué? Mayormente no es por miedo, sino por desconocimiento y temor de que quizás puedan estar yendo en contra de Dios. Pero señores, una vez más, se supone que conocemos al Dios verdadero, ¿ve? Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hostilizaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. ¿Qué son ardides? Su astucia, con que os han engañado en el negocio de Peor, el sitio. Baal Peor, el sitio. ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál era la forma de adorar? ¿Cuál era el negocio en estos lugares? Adorar un Dios falso y el tema de la fornicación. ¿Ve? Y en el negocio de Cosbi. Cosbi, ¿quién es? La chica que acaban de matar junto con el otro muchacho, lanceados por el vientre. ¿Tú qué piensas? Que vino, ¿cómo se llama? Fines y lo lanzó a él y dijo, ay, ahora con la misma lanza a ella también. No. Fue un solo tiro certero. ¿Ve? Los dos están conversando muy de cerca y los lanzó. ¿Ve? Y el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Baal Peor, donde se adora a Baal. La ciudad de Baal. Wow. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema, pues. Una de las cosas que yo les he enseñado, hermanos, es no hacer proselitismo. Nosotros no salvamos a nadie, nosotros no le damos vida eterna a nadie. Nosotros traemos a la gente a Dios. ¿Ve? ¿Qué hago yo? Te traigo a Dios, te pongo delante de Dios, te traigo delante del Rey de Reyes. ¿Ve? Y es tu problema, mi hermano y mi hermana, lo que hagas con ello. ¿Ve? Dios nos ayude. En los primeros 3 versículos vamos a ver
lo que es el relato del pecado de Israel en Baal-peor, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado? Número 25, el 1 al 3. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, que ya sabemos, la mayoría eran madianitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ese era el negocio, ¿ve? ¿Para qué te invitan a un lugar donde predican falsa doctrina? Hay un negocio ahí, ¿ve? Siempre hay comida, siempre hay fiesta, siempre hay un momento de coinonía. Ahí hay un negocio, ¿ve? Te están invitando a un negocio, ¿ve? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, ¿ve? Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Eso es todo, ¿ve? Ahí se acabó todo. Aquí se describe cómo los israelitas fueron seducidos por las mujeres moabitas y madianitas, lo que los llevó a participar en la idolatría de Baal-peor. Sin embargo, aquí no se menciona explícitamente a Balaam como responsable de este engaño. Siempre hay un responsable, ya les he dicho, siempre hay un responsable. Hay pequeños responsables, pero hay uno que está por encima de todos, ¿ve? Por eso siempre que ves algo malo alrededor del mensaje, sigue la ruta, sigue el rastro y vas a encontrar de dónde viene todo esto. Y vas a llegar hasta bien arriba, ¿ve? Porque, hermano, no frenan el mal, no frenan el mal. Es más, lo promueven, lo incitan. Números 31-16. Vamos a ver la conexión de esto con Balaam. Recuerda, Balaam no pudo maldecirlos, pero dijo, ya sé cómo vamos a hacer para que Dios los maldiga. Mira acá. Números 31-16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor. ¿Quiénes fueron ellas? Las iglesias, ¿ve? Las mujeres, ¿ve? Las iglesias, su negocio llevar la adoración a un Dios falso, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este versículo aclara que Balaam dio consejo para que las mujeres moabitas sedujeran a los israelitas. Aunque Números 25 no menciona su participación directa, aquí se revela que fue parte de su estrategia. La iglesia, hermano, tengan mucho cuidado con las iglesias que adoran a dioses falsos. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Ay, no, pero es igual, hermano. Baal, él también es el que viene en las nubes. Ahorita vas a ver por qué es que el pueblo de Israel tenía esa confusión. ¿Por qué era tan ambiguo? ¿Por qué adoraba a Baal y por qué adoraba a Dios también? Y vamos a ver una cosa más. Ya tenemos la conexión de Baal con esto y ahora vamos a ver la confirmación en el Nuevo Testamento. Mira, Apocalipsis 2:14, en el mensaje de las 7 edades de la iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, falsa doctrina, y a cometer adulterio, a cometer fornicación. Cuando tú le das la espalda a Dios, estás haciendo fornicación espiritual. Esa es la doctrina de Balaam, ¿ve? Yendo a través de la Biblia, encontramos cuál era el problema, ¿ve? Balaam le enseñó a Balac, ¿ve?, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer sacrificado a los ídolos, ¿ve?, a Baal, y a cometer fornicación. ¡Wow! ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Exactamente lo mismo, ¿ve? ¿Cuántos se llevan a la palabra? ¿Ve? Hace un rato he visto pasar, lo que ha pasado más allá son ollas de comida, ¿ve? Dios nos ayude. Hermano, cuando tú no adoras a Dios, estás adorando a Baal, ¿ve? Que viene a ser más adelante conocido como el Satán, Satanás, el diablo, el maligno, ¿ve? Estás adorando un Dios que no es Dios, ¿ve? Este pasaje en Apocalipsis confirma que Balaam enseñó a Balac a hacer caer a Israel mediante la idolatría y la inmoralidad sexual. Y ahí está, ¿ve? Ahí está. Aquí tienes a Moisés. Hay gente que está en pos de Moisés, y aquí atrás los tontos adorando a Baal, ¿ve? Ahí está. Pero estamos viendo hacia el mismo mensaje. No, este de acá no es el mensaje, ¿ve? Aquí esto de aquí, ese de ahí es Baal, ¿ve? Hay gente que está adorando a Baal
como si estuvieran viendo hacia Moisés. Estamos viendo también al profeta. No, 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 tú estás adorando un Dios falso. Ese mensaje no es el mensaje. ¿Ve? Aquí está Moisés y el otro está ahí nada más. ¿Por qué? Porque es como si lo viéramos en el mismo lugar. Porque es como si fuera exactamente lo mismo, el mismo mensaje. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Mira bien lo que está pasando. Aquí hay luz, aquí hay oscuridad. ¿Ve? Aunque estás viendo hacia el mismo lugar, no estás adorando al mismo Dios. ¿Ve? Aquí está Baal-peor y aquí está Moisés adorando al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir a la historia un rato. Entonces, hermano, ¿cómo sé que Israel está adorando un Dios que no es Dios, pero piensa que es Dios? Yo no creo que tantos miles se hayan dejado matar solo porque simplemente quisieron pecar. No, ellos estaban allí pensando que estaban adorando al mismo Dios. Mira, y vamos a hacer un ejercicio práctico. Primero que todo, vamos a ir a un lugar que se llama Ugarit. ¿Qué es Ugarit, hermano? Vamos a ver que Ugarit, una ciudad portuaria muy importante, allá en aquel entonces en el Mediterráneo, allá donde se encontraban todas las rutas, ¿ve?, que cruzaban todos los pueblos del Medio Oriente, ¿ve?, una ciudad muy importante, ¿ve?, frontera con Siria, frontera con Israel, oiga, Líbano, todo estaba ahí. Era una ciudad muy importante, ¿ve? Egipto, todos confluían en este sitio que se llama Ugarit. ¿Y por qué se ha vuelto importante? Desde que se le descubrió en el año 1928, todo lo que se ha encontrado ahí ha venido a confirmar todo lo que la Biblia ha estado afirmando. Y es más, cuando el pueblo de Israel cuando el segundo templo fue destruido por los romanos en el 70, y rematados ellos en el 135 también por los romanos, cuando se desapareció a sacerdotes, Biblia, todo, se destruyó todo, y cuando pensaban que no quedaba nada, el pueblo de Dios, los israelitas que habían quedado, comenzaron un trabajo al cual se le llamó la obra Masoreta. ¿Qué quería decir eso? Que comenzaron a levantar el testimonio de los dichos de las personas, de los más ancianos, quienes no habían sido asesinados, para restaurar sus escrituras, para restaurar su Biblia. Y tanto es así que vamos a ver que en estos tiempos modernos, hermano, para quienes piensan que la Biblia, la que tenemos hoy en idioma hebreo, es la misma Biblia que tenía Jesús, estamos equivocados, porque todo se destruyó. La Biblia que tenemos hoy es una Biblia que se terminó de compilar, hablando del idioma hebreo, en el año 1000, o sea, hace poco, ¿ve? Y se comenzó a rehacer en el año como 300 y tanto, y entre el 300 y tanto y el 500. Fueron 500 años o un poco más donde se comenzó a recuperar toda la Biblia, y ahora en el idioma hebreo, ¿ve? Y el testimonio que usaron los masoretas fue el testimonio de ciudades antiguas, ciudades semíticas como el pueblo de Ugarit, como la ciudad de Ugarit, los libros de ellos, porque era casi prácticamente el mismo idioma, ¿ve? Tenían las mismas costumbres, ¿ve? Y era casi todo un calco que en Ugarit vamos a encontrar que ellos, en vez de adorar a Dios, adoraban otra entidad, y en vez de adorar a Jehová, adoraban a Baal. Y luego de ahí para abajo todo es exactamente lo mismo, ¿ve? Y es por eso que hoy día los detractores de la iglesia cristiana vienen y dicen que la iglesia cristiana es un calco de las religiones antiguas. No es así. Todos conocían quién era Dios, ¿ve? Todos respetaban a Dios. El ejemplo de ello está en el libro de Job. Job nos habla de un tiempo diferente del que está escrito en toda la Biblia. Nos habla de un tiempo en donde estos cananeos hablaban de Dios y debatían de Dios y tenían temor de Dios. Job tenía temor de Dios, ¿ve? Y Dios lo amaba, ¿ve? Tanto lo amaba que mencionaba su nombre, ¿ve? De siempre se ha creído en Dios. El detalle era que el Dios visible, el Dios que siempre ha lidiado con los hombres, para ellos no era el ángel del Señor, para ellos no era la palabra, para ellos no era la presencia de Dios o el nombre de Dios, para ellos era Baal, ¿ve? Es igual hoy día. Todo el mundo piensa que están en el mensaje, pero no están siguiendo al mismo Dios, no están sirviendo al mismo Dios, no están
adorando al mismo Dios, están adorando cualquier cosa menos al Dios verdadero. ¿Ve? Por eso es que están produciéndose nuevas líneas y nuevas líneas cada día. La última tontería es las tocacintas. ¿Ve? Entonces vamos a investigar esta adoración a Baal y por qué el pueblo de Dios estaba tan confundido desde el contexto de lo que se descubrió en Ugarit. Así que vamos al trasfondo de la adoración a Baal. La ciudad de Ugarit fue una ciudad descubierta en 1928 y se encontró una biblioteca con miles de tablillas de arcilla. Era lenguaje semítico. ¿Ve? Prácticamente, vamos a decirlo, era hebreo. No era hebreo, pero era de la misma especie literaria. ¿Sí? Estas tablillas estaban escritas en un lenguaje, el lenguaje ugarítico, muy similar al hebreo bíblico. Ahí está, mira. El ugarítico es muy parecido al hebreo bíblico. En Ugarit, el dios principal era El. Al dios en Ugarit se le llamaba El. Y tú vas a ver en muchas partes de la Biblia que a Dios también se le llama Él. A Él se le llama Elión. ¿Ve? En algunas partes de la Biblia. ¿Ve? Vas a encontrar que el Dios es el mismo. ¿Sí? Pero su corregente, o el que tiene contacto con los hombres, para ellos era Baal. ¿Ve? Baal era su corregente. Ambos tenían funciones que a veces se superponían. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos la superposición entre el Yahweh visible y el Yahweh invisible, allí en Daniel capítulo 7, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 7, el Yahweh visible y el Yahweh invisible se encuentran prácticamente. Pero uno era invisible y el otro era visible. ¿Ve? Y esto sucedía igual acá. Para los del mundo ugarítico, tenían a Él, el invisible, y el visible era Baal. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los israelitas decían, es prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ve? Este es visible, pero es un Satanás. ¿Ve? Ese es visible, pero es un diablo. Ese es visible, pero es un rebelde. ¿Me entiende? No es Dios. Hermano, pero el retorno, los truenos, las cintas y todas esas extravagancias que aparecen todos los días, se parecen, hermano. No es lo mismo. ¿Ve? Se parecen, pero no es lo mismo. La cercanía geográfica de Ugarit a Israel hizo que la adoración a Baal fuera un problema recurrente en Israel. Ese es el problema, la cercanía. Tenemos al mismo profeta, tenemos casi el mismo idioma, hablamos casi las mismas jergas del mensaje. ¿Tenemos que ser iguales? No, no necesariamente. ¿Ve? No necesariamente. Están adorando a otro Dios. ¿Ve? Pablo lo dice. Pablo expresa exactamente el mismo problema. ¿Ve? Pablo nos revela que esto que estaba sucediendo en Israel también está sucediendo en los días de él. Él habla de un ministerio que es paralelo al de él, se llama el ministerio de la iniquidad. Pablo dice, va a llegar el día, es más, ya había llegado, donde estarán adorando a un Dios que no es Dios. ¿Ve? El maligno se había sentado en el trono de Dios, recibiendo la adoración de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver ahora, en este otro apartado, la confusión en Israel. La propensión a la idolatría. ¿Qué significa propensión? Tendencia, inclinación. No es de gratis. Tiene que haber algo que me lleve a ser idólatra. Tiene que haber algo, ciertamente. Algo tiene que ser parecido como para que me confunda y me vaya en pos de eso. Ahí está el negocio de Satanás. ¿Ve? Los israelitas mostraron una fuerte tendencia hacia la idolatría. Eran idólatras. Y Baal fue el principal objeto de esta desviación. Baal. Ellos lo confundían con el Yahweh visible, porque la historia era prácticamente la misma. Un Dios invisible y un Dios visible. Cuando viene Juan y te habla del Dios visible, te dice, Él es la palabra el Logos. El Logos. ¿Ve? Logos. La membra de Dios. Lo que sea de Dios. La forma visible de Dios. ¿Ve? Si yo te digo, aquí tengo un vaso de agua. ¿Qué cosa es? Agua. Pero el vaso es de cristal. Sí, pero es un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tiene agua. Si yo te hablo de la palabra de Dios,
Si yo hablo de la palabra de Dios, estoy hablando de Dios. ¿Ve? Esta es la palabra. Este es el ángel de Jehová. Esta es la presencia de Dios. Este es el nombre de Dios. Pero lo que está adentro, ¿qué es? El nombre. Perdón, Dios. ¿Ve? Cuando tú lees Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Leído desde el contexto o la forma en la que te estoy hablando. Dice: en el principio era el verbo era para Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? En el principio era el verbo, acá está. El verbo era para Dios, ahí está. ¿Ve? Ese, allá. El verbo era para Dios y Dios era el verbo. Un vaso de agua, ¿ve? Un vaso de agua. No, hermano, eso es de vidrio, eso es de cristal. No, es un vaso de agua. Es la palabra de Dios, es el ángel de Dios, es el ángel de Jehová. Es la presencia de Dios, es el nombre de Dios. Dios. Pero este de aquí era Baal. No era la palabra, era Baal. Era cualquier cosa. ¿Ve? Era un tacho de basura quizás. Pero no era la palabra de Dios. ¿Me están captando? Era Baal. Se veía como sobrenatural, pero no era el Altísimo. ¿Me están captando? Ahora te das cuenta por qué todas esas series japonesas y estas series que vienen del lejano oriente te hablan de dioses, pseudodioses, semidioses. ¿Por qué es que esto de Marvel? ¿Por qué es que esto de los superhéroes? Todo eso está toma la atención de la gente. Porque es algo que siempre ha estado en nuestro diario hablar, ¿ve? Desde tiempos remotos. Pero nadie hablaba del único y verdadero Dios. Hablaban de lo sobrenatural, ¿ve? Hoy día hablan de Superman, ¿ve? Hoy día hablan del hombre hormiga o de la mujer avispa, ¿ve? Porque la gente dice, hay algo ahí, sí, cabezón, pero también hay algo acá, ¿ve? Y la Biblia dice que si tú crees, verás la gloria de Dios, ¿ve? Es más fácil para ti creer en Superman o en el Chapulín Colorado, pero no en Dios. Están adorando Baales, ¿ve? Superman no es Dios. Superman es débil a la kriptonita, ¿sabías eso o no? Pero Dios no, ¿ve? Dios no tiene punto débil. Dios es Dios, ¿ve? ¿Por qué crees que hablan del metaverso, de los universos, de las dimensiones? Porque hay un sitio donde no somos accesibles, ¿ve? Pero muy pronto lo vamos a hacer, ¿ve? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, entró en esa dimensión, ¿ve? Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, caminar con Dios, caminar con Dios, caminar con Dios, y vas a ser como Dios, vas a brillar como Dios, vas a ser Dios, ¿ve? Jesús era la palabra hecha carne, Él no era Superman, ¿ve? Él no era Baal, Él era la palabra hecha carne, Él era perfecto, Él podía disolverse en los elementos y podía volver a ser compuesto, ¿ve? Él entró a un lugar que estaba cerrado con 7 llaves, por así decirlo, es una parafraseo nada más, y le dijo a Tomás, ven, mira, yo soy, toca mis heridas, ¿ve? Y luego al rato estaba comiendo, y tú dices, ¿cómo? Se disolvió y volvió a componerse. ¿Cómo puede ser eso? Es que su mundo no es nuestro mundo, ¿ve? Las leyes nuestras no gobiernan en ese mundo, ¿ve? Mientras que aquí todavía somos seres falibles, ¿ve? Seres caídos, seres finitos. En esa dimensión ya no lo seremos, ¿ve? Somos más que vencedores. ¿Me están captando? ¿Ve? Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, esta propensión fue una fuente de consternación para los escritores del Antiguo Testamento. Aquí viene a tallar algo muy importante. Los que escribieron el Antiguo Testamento tenían que lidiar con esto. ¿Cómo hacemos? Porque recuerda, el pueblo se había perdido. Acababa de salir Israel de Egipto a adorar 400 años a dioses egipcios. Ustedes tienen sus hijos que tienen ni 12 años ni 13 años y están adorando coreanos, ¿ve?
Estos tenían 400 años. Imagínate tú, tenían a Cleopatra en sus cabezas. ¿Ve? Y tenían que escribir la Biblia para decirles, mira, este es Dios, Dios nos sacó de aquí, este es el Dios verdadero, esta es la historia Génesis, y le comienza a detallar cómo es eso, de dónde salimos, cómo es el Dios al que adoramos, ¿ve? Y ahora, ¿cómo hacemos? Para que adoren al Dios verdadero. Un reto para los escritores de la Biblia. Por eso es importante ir y estudiar, no solo leer la Biblia. Ya leíste la Biblia, ahora estúdiala. Cuando te vas a estudiar la Biblia, te vas a encontrar por qué es que algunas palabras se escriben como se escriben, por qué es que se dicen algunas cosas como se dicen, y era un esfuerzo de tratar de enseñar, de tratar de ser didácticos para los papás desviados, para los hijos desviados, para los nietos desviados, para que vuelvan al Dios verdadero, ¿ve? Para que vuelvan a la cosa correcta, para que vuelvan a Dios. Y ahí comienza el reto de los escritores de la Biblia, ¿ve? Estaban pero tan acostumbrados a Baal, que aquí viene el reto del escritor de la Biblia. Y vas a encontrar en la Biblia cosas que tienen coincidencia con lo que ellos llamaban Baal. ¿Ve? Jeroboam. ¿Saben quién es Jeroboam, verdad? El hijo de David, el malcriado este. ¿Qué pasó? Jeroboam estableció centros de culto para Baal en Dan y Betel. ¿Se acuerdan cómo eran esos centros de culto? Los famosos lugares altos, en donde lo primero que tú encontrabas era la prostitución. Es el negocio de Baal peor, la prostitución. Marcando la extensión de su reino y demostrando desprecio por Dios, por Jehová, por Yahweh, como le quieras llamar. Aunque la forma correcta es decirle Yahweh, ¿no? Porque la primera palabra que se pronuncia es ya, no ye, es ya, porque aleluya, ¿ve? Yahweh, así se completa, no es G, es Yahweh, ¿me entiende? No es Jehová, no, es Yahweh. Recuerda, no existen las vocales. Si tú le quitas las vocales, es exactamente la misma palabra con la diferencia de la J. Mira, J, Y, H, H, V, W, ¿ve? Y la E y la H, esas son mudas, no se entienden, ¿ve? Yahweh y Jehová. ¿Cuál es la pronunciación más acertada? Yahweh. Punto. Se acabó. ¿Ve? Bueno. 10 tribus de Israel. Estamos viendo historia. Ya estamos viendo historia. 10 tribus de Israel quedaron bajo el dominio de otros dioses. Lo que eventualmente llevó a la destrucción de Israel por el imperio asirio en el año 722 a.C. ¡Wow! Israel. ¿Eh? Esas 10 tribus que está hablando aquí es Israel. Las otras 2 tribus es el reino de Judá. Este es el reino de Israel. Fue destruido. ¿Eh? Incluso Judá. Ahora viene Judá. Las otras 2 tribus. Aunque supuestamente leal a Yahweh, falló y también tuvo reyes que se apartaron de él. Sí, es verdad. ¿Ve? Seguimos. ¿Ve? Aún los buenos, hermanos, se van a contaminar. Muy difícil va a ser pasar del otro lado, hermano. ¿Se están dando cuenta? Siempre la idolatría, la falsa idolatría, siempre va a estar ahí. Dios nos ayude. Ahora, la apropiación del lenguaje de Baal. Entonces vamos a hacer algo. Ya que esto están con Baal hasta en la cabeza, vamos a usar cosas que se usan para Baal, pero las vamos a redireccionar al Dios verdadero. ¿Ve? Tú le dices a Superman, y yo te voy a decir, no, el verdadero Superman es un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Ve? Lo estamos redirigiendo. Tu cabecita, que solamente creía en ese hombre con capa, ahora está diciendo, bueno, si ese hombre con capa levantaba carros de bebé, ¿se acuerdan, no? De bebé como levantaba un carro, ese hombre volaba, ese hombre con sus ojos cortaba hierro, fundía lo que sea, ¿ve? Ese hombre es poderoso, pelea contra los villanos, ¿ve? Entonces yo digo, voy a usar ese nombre y te voy a decir, el verdadero Superman es aquel hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque cuando tú estás lleno con el Espíritu de Dios, la Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. ¡Wow! Ese es un Superman. Y verdadero Superman. Porque a nosotros no nos hace mal la kriptonita. ¿Me entiende? Usurpamos el nombre. Las hermanas son las verdaderas Mujer Maravilla. ¿Ve? Tienen que lidiar con sus hijos, con el esposo. Les enseñan la Biblia.
Estoy definiendo una verdadera hermana. Les enseñan la Biblia, los vuelven predicadores a sus hijos. ¿Ve? Son la verdadera mujer maravilla, o una mujer llena del Espíritu de Dios. ¿Me están captando? Y así puede seguir quitándole esos títulos a esos dioses paganos y poniéndoselos a quien realmente se lo merecen. ¿Ve? Y el otro día me está preguntando quién es Doctor Strange. No fastidies, pues. Entonces nos vamos a apropiar del lenguaje de Baal, la apropiación del lenguaje de Baal, reclamando la gloria de Dios. Los escritores bíblicos conocían bien a Baal y sus atributos, como por ejemplo ser el jinete de las nubes. ¿Quién es el jinete de las nubes? Ahí está, en Daniel 7. Eso se le da ese título, incluso Jesús se apropia de ese título. Él dice, no es Baal, soy yo, ¿ve? Porque el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes. ¿Se acuerdan? ¿Ve? En lugar de aceptar la adoración a Baal, los escritores bíblicos tomaron prestadas descripciones de Baal y las aplicaron a Dios, a Jehová, ¿ve? A Yahweh. Esta estrategia tenía como objetivo enfatizar que Yahweh era quien merecía la adoración en vez de Baal. ¿Ve? Se había corrompido tanta la cosa que llegaron hasta este punto. ¿Ve? Mientras que están esperando el retorno, ¿qué les podemos decir a ver a estos retornistas? Nosotros somos el retorno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el mismo profeta lo dijo. La misma Biblia lo dice. El mismo libro abierto, librito abierto que recibe el séptimo ángel, es el mismo librito abierto que recibe Juan en Apocalipsis 10 del 8 al 11. Y Juan es un tipo de la novia de Jesucristo. Porque a Juan le dice, predica en toda lengua, en toda nación. Juan era el representante del cuerpo místico de la novia del Señor Jesucristo a lo largo y ancho de todo este planeta. ¿Ve? No sé si me están captando. Un ejemplo claro se encuentra en Deuteronomio 32, 26. Mira lo que dice Deuteronomio 32, 26. Donde se describe a Jehová o a Dios como quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. ¿Dice así o no? Así dice. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque la gente estaba con el Baal ese tan metido en su cabeza, tan metido en su cultura, que tuvieron que decirles, ese no es este. Este es el Dios verdadero. Él es el que va a cabalgar, el que verdaderamente va a cabalgar en tu ayuda. ¿Se dan cuenta? Eso está en toda la Biblia. ¿Ve? ¿Por qué estoy usando a Baal como ejemplo? Porque es contra quien están peleando aquí. ¿Ve? Todos los días hacemos un esfuerzo por sacar a la gente de la falsa doctrina, sacarlos de ese mundo de error. Y ellos piensan que están adorando al Dios verdadero. Ellos piensan que están sirviendo al Dios verdadero. Ellos piensan que están haciéndole un servicio a Dios, cuando en realidad están adorando a un cornudo, ¿ve? A un hombre cabeza de toro, ¿ve? A quien a veces le quemaban sus bebés. Baal, ¿me entiende? Baal. Aunque en Ugarit está representado como un soldado que va para adelante, ¿no? Ese era su Baal. Ese no es Dios, ese no es Jesucristo, ese no es la palabra hecha carne, ese no es el ángel de Jehová. Este es el ángel de Jehová, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. ¿Ve? Esta descripción, originalmente asociada con Baal, se usó para resaltar el poder y la majestad de Yahweh, de Dios, de Jehová. Es increíble. Oiga, la mayoría de iglesias de mensaje, yo no sé qué tienen en la cabeza. La verdad, todo menos la Biblia. Ciertamente, eso es verdad. Otro ejemplo es la descripción de la morada de Baal como las alturas del norte. ¿Por qué se dice las alturas del norte? Si tú conoces el mapa, Israel está acá, Siria está acá, y el lugar donde está Baal peor está en el norte. Todo está hacia el norte. Hacia el norte de Israel todo es Baal. Al norte. ¿Ve? Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Hoy día, ¿qué dicen cuando están predicando? Tu norte es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el norte es hacia donde apuntan todas las flechas de la brújula. Es ahí donde un verdadero cristiano siempre va a apuntar a Jesucristo, a Jesucristo. Mires donde mires, siempre la flecha te va a traer a Jesucristo. Tu norte es Jesucristo. ¿Ve? Y en esta oportunidad, como estos señores tenían a Baal como viviendo en las alturas del norte, había que cambiarles el chip y decirles, señores,
En los Salmos es donde se ve eso. Dios es el que vive en las alturas del norte. En ugarítico eran las alturas del Safón. Safón. Entonces, que los salmistas aplicaron a la morada de Jehová, las alturas del norte. Todas esas cosas las vemos en la Biblia. Sí, las vemos en la Biblia. Ahí está todo. ¿Sí? Pero no notamos esos detalles porque no buscamos, pues, no leemos bien. El significado doctrinal. Un golpe doctrinal. Vamos acá. Esta apropiación del lenguaje de Baal no era una aceptación de la teología o la doctrina de Ugarit. No. Más bien era una forma de robarle la gloria a Baal y restaurarla a Jehová, a quien legítimamente le pertenecía. Es que todo lo que era de Dios lo pasaron para allá. Todo lo que era de Dios lo pasaron para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te acuerdas que Israel fue llevada cautiva? Israel fue llevada cautiva. Todo Israel fue llevado cautivo. Y en donde estaba Israel, donde estaban estas 10 tribus, trajeron gente de Babilonia. Trajeron gente de lugares mesopotámicos. Y los instalaron ahí, en todo lo que era el reino de Israel, el reino del norte. Y todas estas personas que se fueron a Babilonia, se fueron cautivas. ¿Por cuántos años? Muchos años. Aprendieron las malas cosas de allá. Y todo lo que hacían con Dios acá, lo hacían ahora con los Baales allá. Es lo mismo. Sincretismo. ¿Ve? Lo que yo le aplicaba a Dios, se lo aplico a este. Es lo mismo. Tienen un altar, tienen lo mismo. Es lo mismo, hermano. No veo diferencia. Pero tú no la ves porque no la quieres ver. Pero ahí hay una diferencia. ¿Ve? Ese no es Dios, eso no es Dios. No es de Dios. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, cuando ellos hacen uso de esto, no le están robando la gloria. Perdón, le están robando la gloria de Baal para restaurarla a Dios. ¿Por qué? Porque estos dijeron, ese Dios se parece a la palabra de Dios, al membro de Dios, a la presencia de Dios. Ese es Dios. No es Dios, no es Dios, no es Dios. No es Dios. ¿Me están captando? No es Dios, hermano, no es Dios, hermana. ¿Ve? En cualquier iglesia no es Dios, hermanos. ¿Ve? ¿Me están captando? Nosotros ya cuánto vamos predicando. Allá han hecho tanto ruido. Mira, la predica ni se escucha hasta acá. ¿Ve? Dios no es Dios. No, en todo sitio no están adorando a Dios. ¿Ve? Ay, pero se ve como si fuera de Dios. No es Dios. Están adorando a un Baal. ¿Ve? Están siguiendo y sirviendo a un Baal. ¿Ve? Son religiosos, religiosas. ¿Ve? Más bien es una forma de robarle entonces la gloria de Baal y restaurarla a Jehová, a quien legítimamente le pertenecía. Esto representaba un golpe doctrinal y literario contra la idolatría y la declaración de la soberanía de Dios, de Jehová, de Yahweh. Los escritores bíblicos usaban materiales religiosos del antiguo cercano oriente para hacer sus propios puntos doctrinales, no para apoyar a los dioses extranjeros. Por eso es otra vez la explicación. Tú vas a encontrar en internet, oh, el Dios de la Biblia no era el Dios de la Biblia, es un Dios del panteón cananeo. Olvídate de eso. Ellos, ya que estaban muy cerca de Israel, compartían la misma raíz de adoración. ¿Ve? Si no, mira Job. Job, hermanos, no es ni siquiera hebreo. Job no es israelita. Job es un cananeo que adora y sirve al único y verdadero Dios. Pero vienen sus amigotes que también respetan a Dios, pero también tienen otros dioses. El libro de Job está situado en algún momento de la historia, antes del Génesis, allá en el mundo cananeo. ¿Ve? Pero ahí había gente que adoraba a Dios. ¿Ve? O sea, no hay pretexto, hermano. Adorar al Dios verdadero, no. Para adorar al Dios verdadero, no hay pretexto. ¿Ve? Solo que tienes que buscarle como se le tiene que buscar. ¿Y cómo se le busca al Dios verdadero? ¿A través de la palabra? ¿A través de la Biblia? Esta gente que canta 3, 4 horas, pregúntales dónde queda Génesis. Te van a buscar por la última página de la Biblia. ¿Ve? Dile que busquen el libro de Azarías y se van a poner a buscar. Y que te encuentren en el capítulo 3, versículo 4.
Y van a buscar a Azarías. Y van a ir al índice todavía a ver. ¿Hay Azarías o no en la Biblia? Claro, ¿verdad? Sí. No hay. ¿Eh? Azarías es lo que van a hacer ahorita saliendo de su casa, van a hacer un asado, ¿no? Dios nos ayude. Hermanos, tenemos que ponernos serios. Quizás sea la última oportunidad que tengamos, hermano, para volver a Dios por completo. Todos los zurdos, todos los progres, todos los woke han recibido un puño en el ojo y se los han dejado morado. Porque la nación más poderosa del planeta acaba de decirle no a la Agenda 2030. Acaba de decirle no al wokeismo, al progre. Así que tenemos que aprovechar ese momento. Tenemos 4 años para sacarle provecho. ¿Ve? Porque luego no sabemos si vuelve o aparece un demonio peor que el que ya estaba antes. Pero sáquenle provecho, hermanos. Mientras que ya estábamos a punto de ser declarados peligro para la humanidad, Dios puso a este señor, ¿ve? Y aunque es un loco y todo, pero nos ha dado un respiro. Pero no nos relajemos. Es un respiro para que en 6 meses leas toda tu Biblia, en otros 6 meses se la leas a tus hijos y en otros 6 meses te dediques a aprenderla de corazón. Y así cuando lleguen los 2 años, serás un maestro. Como dice Pablo, por causa del tiempo ya deberían de ser maestros de las Escrituras. No más bebés espirituales. No más bebés espirituales. Ser cristiano es una profesión, hermanos. Ser cristiano es una profesión. Si una profesión natural tiene que ser actualizada todos los años, el cristiano tiene que estar actualizándose todo el tiempo. ¿Ve? Todo el tiempo. Ahora, para variar, tenemos a un Israel que se ha dedicado casi prácticamente toda su vida a adorar a Baal. La mayoría tienen que hacer evangelismo y devolverlos a la palabra original. Y ahora entran a tallar los profetas. ¿Quiénes son los profetas? La voz de Dios, la voz de Yahweh. Dios levantó profetas para tratar de hacer que los corazones de su pueblo volvieran a Él. ¿Es así? Sí. ¿Dios sigue haciendo eso? Sí. Pero no son esos profetas que salen por la televisión que dice, te profetizo, te digo que mañana vas a ser millonario. Ese tipo de profetas no sirven, ¿ya? Esos profetas ahí de las iglesias carismáticas, eso no sirve, ¿sí? Alberto Motés y todos esos profetas ahí que tienen los pentecostales no sirven. Esos que se ponen a decir el futuro, no, eso no sirve. ¿Me entiende? Un profeta es el que habla la palabra de Dios, y se queda hablando solo la palabra de Dios. Por eso seguimos a William Branham, porque él seguía la palabra de Dios. ¿Ve? Él no se encargó de hacerse grande, él hizo grande a Dios y grande a su palabra. Son los seguidores que siguen a Baal lo que han hecho de William Branham, lo que no era él. ¿Ve? Dios nos ayude. El hermano Branham creía en el ministerio quíntuple. Él no creía que iban a tocar cintas. ¿Ve? El hermano Branham estaba en contra de las grabadoras. Pero él decía, está bien, graben, para que algún día escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero él no estaba diciendo que eso iba a reemplazar al ministerio quíntuple. Dios nos ayude. Ya saben, traer a un muerto a hablar otra vez se llama espiritismo. Entonces Dios levantó a los profetas para tratar de que los corazones de su pueblo volvieran a Él. Estos profetas habían tenido encuentros con Dios y su consejo divino. Claro. Los profetas predicaron contra la idolatría y advirtieron al pueblo de las consecuencias de apartarse de Dios. Esto es lo que hace un profeta. No viene y te cuenta tu futuro. No viene y te dice que vas a tener millones en el banco. Eso no hace un profeta. ¿Ve? El hermano Branham advirtió al pueblo de las consecuencias de la idolatría. Ahí hay un montón de lo que él dijo. Y también la consecuencia de apartarse de Jehová. Ahora, vamos a ver una parte importante y también una de las razones por las cuales el pueblo de Israel encuentra tropiezo. Así que, para que ya no se tenga ese problema, vamos a regresar a la ley. Vamos a regresar a la palabra. ¿Cuándo es que tenemos problemas? Cuando nos salimos de la palabra. Vamos a regresar a la palabra. Ese es el único retorno que yo creo. El retorno a la palabra. El retorno a la ley. El exilio en Babilonia, miren, llevó a los israelitas a reconocer que su desobediencia,
El exilio en Babilonia llevó a los israelitas a reconocer que su desobediencia había causado su destierro. ¿Es cierto o no? Sí. La Torá, la Biblia de los israelitas, ¿qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. La Torá se convirtió en el foco central de la comunidad sobreviviente. Las enseñanzas de la ley en las sinagogas reemplazaron los rituales en el templo. La obediencia a la ley se convirtió en una forma de expresar el compromiso con la elección de Israel por parte de Dios. Esto no necesita mayores explicaciones. Es lo que es, tal cual. ¿Ve? Regresa a la palabra, obedécela. Y esa va a ser tu forma de expresar tu compromiso con la elección de Israel por parte de Dios. ¿Ve? Tu compromiso de ser parte del bando de Dios en esta guerra espiritual. Y la parte favorita de todos. Conclusión. Conclusión. Lo que acabamos de ver hasta ahorita era una batalla entre la adoración de Dios o la adoración a Yahweh, a Jehová, versus la adoración a Baal. Se parecía igual, parecían idénticos. ¿Ve? Pero uno era un demonio. ¿Ve? La adoración exclusiva a Jehová. La conclusión es la adoración exclusiva a Jehová. No tienes que adorar a nadie más. La confusión entre Yahweh y Baal fue una lucha constante en la historia de Israel. Hay una confusión. Ya sabes, a río revuelto, ganancia de las líneas del mensaje. La confusión entre Dios y Baal, entre el Dios visible y Baal, fue una lucha constante en la historia de Israel. Tanto es así que los escritores bíblicos, a través de la apropiación del lenguaje y la predicación profética, buscaron corregir esta desviación y enfatizar la singularidad y la superioridad de Jehová, ¿ve? De Yahweh. La historia de Israel sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y un llamado a la adoración exclusiva a Jehová, a Yahweh, a Dios. El mismo hermano Branham dijo, Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Si aquí confundieron a Jehová del Antiguo Testamento con Baal, aquí también van a confundir a Jesucristo con un Baal, que desde los días de Pablo, muchos ya están siguiendo, y hoy día más que nunca. La predicación profética, las escrituras van a hacer volver a muchos del error, pero muchos van a seguir en pos de su desviación, ¿sí? Así que Dios nos ayude. Recuerda, somos la familia humana de Dios, creados a su imagen y semejanza. Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.